Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Es un privilegio volver a estar juntos y disfrutar este tiempo que Dios nos regala para abrir las Escrituras y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiso que usted y yo fuésemos sus discípulos, no solo sus hijos, sino sus discípulos, aquellos que aprenden de Él, aquellos que lo imitan a Él y aquellos que hacen la tarea que Él está haciendo en el mundo. Es un privilegio realmente ser unidos al perfecto plan de Dios y poder trabajar al lado de Él en la obra de Él. Continuamos estudiando la segunda carta a Timoteo y de hecho hoy estamos ya en el final del libro de Timoteo. Y hoy vamos a mirar algunas realidades ministeriales. Pablo le escribe a Timoteo y quiere que entienda algunas cosas que tristemente la mayoría de nosotros no queremos entender. Algunas realidades en el ministerio que durante todos los tiempos realmente se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Realidades que vivió Cristo, realidades que vivieron los apóstoles, realidades que ha vivido la iglesia durante todo el tiempo, realidades que seguiremos viviendo hasta la segunda venida de Cristo. Así que vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de aquel que todo lo puede, aquel que nos ha amado y que realmente trabaja en nosotros para que realmente seamos conforme a la imagen de su Hijo. Dios bendiga tu vida y bendiga mi vida con el estudio de las Escrituras que Dios nos permite hacer en este día. Amado Dios y Padre eterno, nos acercamos a ti, Señor, convencidos por tu palabra, convencidos por el poder de tu Espíritu de que tú eres Dios. Que eres el creador de todo, el único, el verdadero, el eterno, el santo, nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Damos gracias a ti, oh Dios, por tu amor hacia nosotros. Gracias por habernos elegido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Gracias por el honor de ser el pueblo que tú amas, el pueblo que tú, Señor, cuidas y el pueblo por el cual vienes. Damos gracias por tu Hijo. El amor de Él hacia nosotros, su entrega completa, su sacrificio, su muerte, su sepultura y su resurrección, y la gloria con la que hoy está sentado al lado tuyo, Señor. Y gracias, Padre, por ir colocando todas las cosas bajo sus pies. Y gracias porque pronto lo coronarás Rey de todas las cosas y le darás el reino para que reine y reinaremos con Él. Gracias por el poder de tu Espíritu que obra en nosotros. Gracias por tu Espíritu y su paciencia para con nosotros todos los días, por su trabajo inalcanzable, su trabajo perfecto, el que hace todos los días en nosotros, al perfeccionarnos, al hacer esa obra de completarnos, de perfeccionarnos a la estatura, a la imagen de Cristo. Gracias por estar en nosotros, por el Espíritu tuyo, Dios. Padre, y nos alegramos de ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Damos gracias por cada uno de los seres humanos que tú has llamado para ser parte de esta familia, tu familia. Damos gracias por la iglesia, a nivel universal, a nivel de todo el mundo, Dios. Damos gracias, Dios, por aquellos que han partido. Damos gracias por los que quedamos y gracias por los que han de llegar, porque un día se completará el número y ese día veremos el rostro de Cristo. Veremos a nuestro Señor y estaremos con Él para siempre. Mientras tanto, Dios, rogamos tu gracia para seguir creciendo, seguir perfeccionándonos, pareciéndonos cada día más a Cristo, siendo semejantes a Él y dejando que Él obre en nosotros la obra perfecta que tú has querido que suceda y que se haga en esta tierra. Gracias por Jesús y gracias por ser Dios en Él como Él es. Y nos alegramos que tú, en la realidad de nuestra vida, nos vaya perfeccionando. Pido tu bendición para abrir las Escrituras, tu gracia para aprender, tu gracia para creer, tu gracia, Dios, para vivir en estos tiempos en que estamos. Nos alegramos de saber que pronto veremos el rostro de Cristo. Nos alegramos de saber que estamos mucho más cerca de Cristo que aquel día en que creímos. Y nos alegramos, Dios, de que tú nos hayas dado la fe para creer y que nos hayas sostenido, que nos hayas preservado y que estemos hoy delante de ti. Tu bendición y tu gracia sea para con todo tu pueblo, y ruego que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, por favor, vamos al versículo 9 en adelante. Ya Pablo está terminando básicamente esta carta. Se está despidiendo de Timoteo de alguna manera. Él sabe, como hemos leído en los versículos anteriores, que el día de su partida está cerca, pero también está convencido, está seguro de que ha peleado la buena batalla, está seguro que ha acabado la carrera, que ha guardado la fe, está seguro de lo que le espera, de esa corona,
de victoria, esa corona de justicia, la cual Dios dará no solo a él, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, es un privilegio tener convicciones. Y quiero que recuerdes que realmente, hermano, no se trata de tener conocimiento, sino de tener convicción. La convicción viene por el poder del Espíritu Santo obrando ese conocimiento en nosotros. Muchos adquieren conocimiento, pero no adquieren convicción, no adquieren fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Pablo era un hombre con conocimiento, pero convencido de lo que sabía. Por lo tanto, realmente vivía en aquello que sabía y esperaba el cumplimiento de todas las cosas que le habían sido reveladas. Ahora Pablo está trabajando con Timoteo y está trabajando hoy con nosotros por el Espíritu Santo para que usted y yo no solamente tengamos el conocimiento de las Escrituras, sino la convicción que nos permite estar firmes, la convicción que nos permite realmente renunciar a todo lo mundano para realmente ocuparnos en las cosas eternas, en las cosas que le pertenecen al Señor. Jesús un día dijo: Padre, ¿hallaré fe cuando el Hijo del Hombre vuelva? Y la verdad, estamos mirando esos tiempos donde la iglesia cada día se está apartando y son más y más el número de creyentes que se están alejando del Señor. Se están alejando de las Escrituras, se están alejando de la iglesia, se están alejando de la congregación. Cada día están más enredados en las cosas del mundo. Y cuando enfrentan las realidades de la vida, echan hacia atrás. Una de las maneras de ver que realmente somos cristianos es la manera como enfrentamos las dificultades, cómo enfrentamos las realidades propias de la vida. Y por eso vamos al versículo 9, donde Pablo empieza a hablar realmente al corazón de Timoteo de alguna manera de las realidades de la vida ministerial y de lo que él debe saber, debe vivir, debe enfrentar, debe cuidarse. Y en el versículo 9 empieza con esta palabra: procura venir pronto a verme. En estas palabras hay una súplica del apóstol Pablo. Hay una realidad que él está viviendo, y la primera realidad que él está viviendo como hombre es la soledad. Muchos no entienden que en la vida cristiana hay momentos de soledad, porque estamos con muchos, pero a veces nos sentimos solos. O a veces tenemos mucha gente, pero hay momentos en que no tenemos a nadie. Hay momentos en que tenemos de todo, pero hay momentos en que no tendremos nada. Porque todas las cosas en esta vida son pasajeras. Y de hecho la gente también es pasajera. Dios nos da personas a nuestro lado y no duran para siempre. Por eso cuando nos casamos nosotros juramos lealtad hasta la muerte, porque la muerte corta. Pero hay muchas otras cosas que tristemente separan al hombre y a la mujer en la realidad matrimonial. Los hijos vienen y se van. Los padres están, pero se van. Los amigos llegan y se van. Los compañeros están y se van. Las cosas no permanecen. Hay tiempos de escasez. Hay tiempos de abundancia. Y Pablo está expresando realidades que realmente se viven en el misterio. Realidades que todos los que servimos a Él vivimos. A veces estamos en un lugar y después estamos en otro. Un día lo tenemos todo y otro día no tenemos nada. Un día tenemos fama y otro día tenemos vergüenza. Un día estamos en alegría y otro día estamos en tristeza. Y esas realidades se van repitiendo hasta la segunda venida de Cristo. Porque estamos en un mundo que no es nuestro mundo. Estamos en una tierra que, aunque Dios nos trajo a esta tierra, no nos ha diseñado realmente para esta tierra, porque Él ha hecho cielo nuevo y tierra nueva para su pueblo. Pero hemos sido traídos aquí exactamente con el propósito de conocerlo a Él, de ser entrenados para estar con Él por los siglos de los siglos. Y cada cosa que nos sucede en esta tierra es parte del eterno plan del entrenamiento de Dios para el siglo venidero, para el tiempo en que estemos realmente en el reino de Cristo. Pablo va a expresar las realidades que él está viviendo. Por eso dice: procura venir pronto a verme. Pablo realmente estaba sintiendo la soledad en su vida. Y por eso en el versículo 10 dice, empieza a expresar las razones de su soledad. Y la primera que muestra aquí es el desamparo. Dice: porque Demas me ha desamparado. Pablo va a mencionar muchas personas en estos textos que siguen del capítulo 4. Y en este texto va a mostrar algunas razones por las cuales el siervo de Dios o los hijos de Dios, los cristianos, vamos a vivir soledad. Y una es por el desamparo, el abandono que muchas personas hacen de nosotros. Hay personas que están a nuestro lado y se van. Y se van realmente sin razones,
realmente espirituales, a veces con puras razones mundanas. Por ejemplo, en el ministerio, nosotros los pastores vemos mucha gente entrar y salir de las congregaciones. Gente que va, gente que viene, gente que permanece, gente que desaparece. Y en el ministerio propio, en el equipo de trabajo, muchos nos desamparan. Y en el texto realmente nos muestra que Demas, este hombre que estuvo en el equipo de Pablo, dice Pablo, me ha desamparado, me ha dejado solo. Pero es triste mirar las razones por las cuales Demas se apartó de Pablo y del equipo de Pablo. Y dice, amando a este mundo. Es triste mirar hoy en día realmente cómo las congregaciones están siendo abandonadas. Porque el pueblo está amando al mundo, se está enredando en las cosas del mundo y de alguna manera se apartan al mundo. Son más y cada día más los cristianos que se enredan en las cosas del mundo y tristemente con la doctrina de prosperidad. La gente está buscando riquezas, está buscando de alguna manera economía en lugar de estar buscando las cosas de Dios. La Biblia es clara realmente que los cristianos cada día debemos irnos despojando más y más de las cosas del mundo y cada día amando más el reino de los cielos. Ahora, cuando habla de despojarnos, no habla de no tener nada, sino de no amar nada y no pegarnos a nada. Dios nos puede dar muchas cosas para realmente servirle a Él, pero ninguna de esas cosas debe controlar nuestra vida y debe estorbar el ministerio. Hoy en día la mayoría de los cristianos no sirven en las congregaciones porque están ocupados en las cosas del mundo. No tienen tiempo para Dios porque están demasiado ocupados en las cosas del mundo, amando al mundo y las cosas que están en el mundo. Y Dios es muy claro. El que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y posiblemente el Padre no esté en él. Porque tenemos mucha gente en las congregaciones que, aunque son excelentes religiosos, no han conocido a Cristo. Aunque leen Biblia, aunque oran, aunque diezman, no han conocido a Jesús. Y esas personas son fáciles de ser arrastradas por el mundo, por las cosas de este mundo. Y Demas fue uno de esos que abandonó a Pablo y amó al mundo. Ustedes en el Antiguo Testamento ven un ejemplo, Abraham y su sobrino Lot. Lot parece que un día se paró en la montaña donde estaba Abraham y miró hacia lo lejos y vio las grandes llanuras de Sodoma y Gomorra y le parecieron demasiado hermosas. Y en medio del conflicto que estaban viviendo los empleados de Lot con los empleados básicamente de Abraham, ese conflicto que tenían los pastores, un día decidió separarse de Abraham, pero no siguió hacia la montaña, sino hacia la llanura, acercándose a la ciudad, acercándose al mundo. Y cada día fue llevando su tienda más y más hacia Sodoma, hasta que terminó viviendo en Sodoma. Y terminó perdiéndolo todo. Perdió todos sus bienes en Sodoma. Perdió su esposa por llevarla a Sodoma. Y sus hijas también moralmente estaban perdidas. Y al final terminaron los hijos de Lot siendo enemigos del pueblo de Abraham. ¿Por qué? Porque aquellos que se apartan del Señor amando al mundo, no les va a ir bien. De hecho, la Biblia sentencia que no hay uno que se haya apartado de Dios y le haya ido bien. Y Pablo está mostrando realmente esa realidad de su vida, que es la realidad del desamparo. Cuando ustedes estudian el libro de Nehemías va a mostrar mucho también esto. Al lado del siervo de Dios, al lado de los hijos de Dios, hay desamparo, hay traición, hay enemigos, hay oposición, hay amenazas, mucho peligro de muerte. Todo el tiempo, Pablo de hecho dice, cargando realmente la muerte todos los días, enfrentando la muerte todos los días. Cuando Pablo presenta básicamente su hoja de vida en 2 Corintios, habla de falsos hermanos, de gente que se levanta dentro del mismo equipo de uno, de su propia familia, de su propia congregación, en contra, y lo desamparan porque ellos han amado al mundo, y dice la Biblia, y se ha ido a Tesalónica. Se fue lejos de donde Pablo estaba. Recuerde que Pablo estaba preso en Roma. Y él se fue a Tesalónica abandonando a Pablo, abandonando el ministerio, de hecho abandonando al Señor. Y esto es parte de lo que se vive. En el versículo 16, Pablo dice estas palabras porque un día tuvo que enfrentar realmente el juicio de él, posiblemente frente al César y a todo realmente aquel equipo gubernamental que gobernaba el Imperio Romano y estaba allí en Roma. Y en el versículo 16 dice, mi primera defensa, ninguno, escuche, se siente desamparado.
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Muchos se fueron con razones justificables, pero muchos, la verdad, no estuvieron allí. Pablo, en este versículo 16, no hay mucha claridad exactamente cuando Pablo dice, si ninguno estuvo a mi lado. Pareciera que el texto no está hablando básicamente de su equipo, Timoteo, Tito, Lucas, bueno, todo su equipo que de hecho estaba con él. Parece que es ninguno de sus grandes amigos que estaban en el poder, ninguno se puso a favor de él. Todo el mundo lo abandonó en el juicio y quedó él solo, de alguna manera, humanamente, él solo defendiéndose. Pero es maravilloso realmente en este texto también mirar que uno tiene que aprender a enfrentar las realidades. La mayoría de pastores y cristianos se llenan de amargura, se llenan de odio, se llenan de venganza, se llenan de resentimiento, se llenan de dolor hacia los demás. Pero Pablo en este versículo dice, no les sea tomado en cuenta. La Biblia es clara, hermanos, que vamos a enfrentar momentos difíciles, vamos a enfrentar realidades ministeriales difíciles, pero Dios nos enseña a nosotros a bendecir al que nos maldice, nos enseña a orar por el que nos ultraja, nos enseña a poner la otra mejilla al que nos golpea, nos enseña a darle al que nos quita, nos enseña a amar al enemigo. El verdadero siervo de Dios no puede llenarse de amarguras, de resentimientos, de dolor por las circunstancias que le suceden. Porque los mismos enemigos, Dios los levanta, Dios los permite. Ellos tienen decisiones propias de ser enemigos nuestros. Pero ninguno de ellos puede ser enemigo nuestro si Dios no se lo permite. Y ninguno puede hablar en contra de nosotros si Dios no le da permiso. Y eso tenemos que entenderlo. Si tenemos un Dios soberano, debemos entender que no hay ninguna circunstancia, ningún enemigo, ningún evento casual. Todo está en el eterno plan de Dios para probar nuestra fe, para nuestro crecimiento, para que las escrituras se cumplan como se cumplieron en Cristo. Pero es necesario entender que vamos a enfrentar momentos de desamparo, vamos a tener traiciones, vamos a tener gente que nos abandona. Puede ser el esposo, la esposa, los hijos, el amigo, bueno, las personas más cercanas, las de más de confianza, las que se sientan a nuestro lado, pueden ser las que realmente claven ese cuchillo en nosotros y nos hagan llorar, nos lastimen. Pero tenemos que aprender a reaccionar también frente a ellos. Por eso Dios nos advierte, y toda la Escritura nos advierte que en el mundo tendremos aflicciones, que estamos como ovejas en medio de lobos, que en el mundo tendremos persecución, que los enemigos propios del creyente serán los de su propia casa. Y por eso Pablo está advirtiendo a Timoteo, porque le está advirtiendo, lo está preparando realmente para el ministerio. Y anhelo de todo corazón que usted reciba esto como cristiano, como pastor, como anciano, como diácono, sencillamente como un hijo de Dios, para que no le sorprendan, como dice el apóstol Pedro. ¿Por qué se sorprenden de lo que le sucede como si sucediera algo raro? Ha venido sucediendo todo el tiempo, sigue sucediendo y sucederá. Pedro le escribe, los mismos padecimientos que yo sufro se están cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. No soy el único, no soy el pobrecito, es algo que realmente se vive en el cuerpo de Cristo. Porque estamos en el terreno del enemigo todavía. Estamos en esta tierra donde todavía reinan las tinieblas, donde aún no se ha acabado la noche, pero se acerca el nuevo día, donde aún no hemos visto aquello que anhelamos ver, pero lo veremos, a Cristo Jesús. Pero mientras tanto habrá lucha, habrá batalla, habrá dificultad, habrá abandono, habrá desamparo. Lo segundo que muestra en el texto, otra razón por la cual se vive la soledad, es por la labor ministerial. Por la labor ministerial, el que realmente le sirve al Señor sabe que tiene que delegar y tiene que enviar. Por lo tanto, muchas veces va a quedar solo, no porque lo traicionen, no porque lo desamparen, sino por la misma realidad del ministerio. Muchos tienen que salir. Es el principio del hogar natural. Dios nos da los hijos, los criamos, nos enamoramos de ellos, velamos por ellos, pero llega el día en que hay que dejarlos salir. Llega el día en que hay que enviarlos a la escuela y quedar solos. Es el día en que hay que enviarlos a la universidad y quedar solos. Es el día en que se van a trabajar y duramos solos. Y es el momento en que hay que entregarlos en matrimonio. Y salieron de nuestra casa completamente y papá y mamá quedaron solitos. En el ministerio es algo similar. Criamos a nuestros hermanos como discípulos. Los entrenamos para comisionarles y enviarlos. Por eso el versículo 10 dice, en el versículo 10, Crescente fue a Galacia y Tito fue a Dalmacia.
Estamos convencidos realmente que esto es comisión ministerial. Pablo envía a Crescente a Galacia con trabajo ministerial. Recuerde que habían predicadores itinerantes, iban de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, edificando, ayudando, y muchos eran enviados, como fue enviado Timoteo. Por esta causa te dejé en Creta, por esta causa te dejé aquí o allí. Hermanos, hay soledad por el trabajo ministerial, porque tenemos que enviar. La gente tiene que ir y venir, y en ese ir y venir, tanto ellos como nosotros enfrentamos soledad natural. En el versículo 12 también dice: a Tíquico, gran amigo, gran consiervo, lo envié a Éfeso. De estas personas, la Biblia menciona en otros textos parte del trabajo de él, como eran parte del equipo. En el libro de Filipenses y especialmente Colosenses, en la parte final se mencionan también como parte de ese equipo. Pero es maravilloso saber que a la soledad se enfrenta, la soledad se enfrenta. Dios nos hizo para estar juntos, Dios nos hizo para estar unidos, pero mientras que estemos en esta tierra, en este cuerpo de pecado todavía y en este mundo caído, la soledad va a ser parte de nuestra vida y hay momentos difíciles que hay que enfrentarlos. Cristo enfrentó soledad, los apóstoles enfrentaron soledad, los creyentes en cualquier momento de la vida han enfrentado soledad. Hemos tenido tiempos de mucha compañía, hemos tenido tiempo de comunión, pero luego se enfrenta la soledad. De hecho, vamos a las congregaciones, disfrutamos tiempo de comunión, pero luego cada uno tiene que partir a su hogar, a sus labores, y vuelven de alguna manera a sentirse solos. Por eso Dios nos ordena estarnos reuniendo continuamente, para que la soledad no traiga tristeza a nuestra vida y el enemigo gane ventaja. Pero tenemos que enfrentar realidades como esta. Ahora, en el versículo también muestra otra razón por la que se enfrenta soledad, y es la ausencia de lo que nos es útil, la ausencia de lo que realmente nos es útil. Tenemos que enviar, tenemos que enfrentar momentos de desamparo, de traición, pero hay momentos en que realmente hay soledad por no tener lo que realmente es útil. Y Pablo en el versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Recuerde que Lucas es un gentil, un creyente gentil, no es un creyente judío. Un hombre que Dios le permitió a Pablo tal vez evangelizarlo, y es un médico, un hombre que sabe de medicina y siempre estuvo al lado de Pablo. De hecho, vemos en el libro de Hechos, que fue escrito por el Lucas, cómo realmente en el principio no estaba él, pero de cierto capítulo adelante él empieza a mostrarse como parte del equipo, porque empieza a hablar de nosotros fuimos, vinimos, esperamos, acompañamos, bueno, como parte del equipo. Y un hombre que siempre estuvo al lado de Pablo en medio de sus prisiones, en medio de sus luchas, sirviéndole como médico, sirviéndole como compañía. No sabemos realmente qué rol ministerial llevaba Lucas. Sabemos que, aparte de ser médico, era un gran escritor. Escribía. Y Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Está, en ese momento, Lucas era compañero del apóstol Pablo y Pablo estaba en la prisión. Ahora, esto era parte difícil para Lucas realmente, porque tenía que enfrentar las circunstancias de Pablo, tenía que estar allí al lado de Pablo, en la prisión, en medio de las rejas, en medio de los presos, posiblemente podía entrar y salir. Pero Pablo da gracias realmente por esas personas que siempre están ahí, que a veces no nos damos cuenta. A veces nos sentimos solos teniendo a alguien al lado, y a veces no nos damos cuenta que hay personas que siempre han estado a nuestro lado. Y le dice esto Pablo a Timoteo: toma a Marcos. Creemos que este es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Aquel muchacho que en la noche que Cristo fue arrestado, él estaba por ahí con una sábana cubriéndose en medio de la noche, chismoseando, y huyó corriendo y dejó la sábana por allá. El mismo que salió con Pablo y Bernabé de comisión en uno de sus viajes, pero por allá se cansó, se agotó y abandonó la misión, regresó y después se convirtió en un conflicto entre Pablo y Bernabé, a tal punto que fue tan grande el conflicto entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos, que Pablo y Bernabé se separaron y cada uno cogió rumbos distintos, un poco enojados. Pero Bernabé se dedica a Marcos, discipula a Marcos, desarrolla a Marcos,
Y ahora Pablo dice estas palabras: toma a Marcos y tráele. Cuando venga, tráele. Versículo 9, procura venir pronto a verme y trae contigo a Marcos, a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Pablo ya se ha arrepentido de aquello que sucedió. Posiblemente ha confesado su pelea y su lucha. Yo no sé si ese día su egoísmo o su intranquilidad con Marcos, porque se enojó. Pablo se enojó seriamente porque Juan Marcos los había abandonado en el trayecto misionero que había iniciado con ellos. Pero Bernabé realmente ve en Juan Marcos no solamente su sobrino, sino también un hermano, y ahora es un hombre que debe ser discipulado y ha sido discipulado. Y es maravilloso reconocer realmente la obra de Dios en las personas, y Pablo reconoce realmente que Juan Marcos es un elemento útil, un hermano útil en el ministerio, alguien que realmente le podía servir a él en esa etapa de la vida, y le dice: tráemelo. La ausencia del equipo de trabajo produce soledad. A veces nos sentimos solos en la parte laboral, aunque tenemos un equipo, pero no está ahí. Y a veces tenemos que llamar, mandar un mensaje: por favor, hermanos, vengan, reunámonos, necesitamos estar juntos, lo necesitamos, vengan, ayúdenos. Pablo está haciendo más o menos ese trabajo con Timoteo: ven y trae a Marcos. Te necesito a ti, pero lo necesito a él también. Necesito de tu ministerio, necesito de él. Necesito los dones tuyos, también necesito los dones de él. Necesito realmente estar juntos. Hermanos, tenemos que reconocer, porque la Biblia nos enseña que somos un cuerpo. Usted y yo tenemos que reconocer que necesitamos a todos los demás hermanos, como también tenemos que aceptar que los hermanos nos necesitan. No somos ruedas sueltas, no somos llaneros solitarios, no somos el que toca todo. No, cada uno de nosotros tiene una función, dice la Biblia, en el cuerpo. Cada uno tiene una función, cada uno tiene dones y ministerios, y juntos es mejor. Juntos es mejor. Y qué bueno es aprender a no despreciar a ninguno, sino anhelar el estar con todos. Hoy tenemos dichos como: el que se va no hace falta y el que llega no hace estorbo. Esos principios no son válidos en la iglesia. Todo el que se va hace falta y todo el que llega es necesario. Son los principios eclesiales, son el principio del cuerpo, porque ningún miembro en el cuerpo es inservible, todos somos útiles. Solo que hay gente que realmente no se presta en esa utilidad, no sirven, no se disponen. Pero si realmente han conocido a Cristo, son útiles, son necesarios y se necesitan, y es necesario desearlos tener ahí para que cada uno cumpla la función. El solo hecho de ser compañía es gran ayuda. Por eso tu presencia y mi presencia en la congregación son necesarios. Aunque no digamos nada, somos aliento, ayudamos a otro con la presencia. El solo hecho de ver al hermano produce gozo, el solo hecho de no verlo produce tristeza. Pero todas esas cosas se están perdiendo en la congregación. Hoy en día muchas congregaciones parecen club donde cada uno va a su propio deseo, a su propia actividad, pero no realmente a la actividad propia del cuerpo, que es la función mutua, la función unida por coyunturas, donde es necesario el otro y donde nos ayudamos mutuamente, porque los principios básicos del congregarnos no soy yo, es el otro. Por eso dice la Biblia que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y cada vez que nos congreguemos debemos ir a darle la gloria a Dios en prioridad. ¿Pero cómo? Amando al otro, ayudando al otro, preocupándonos por el otro, interesándonos por el otro, siendo hermanos, siendo familia. Por eso Pablo dice: cuando vengas, toma a Marcos y tráele, porque me es útil para el ministerio. Y todos los que hemos conocido a Jesús, todos somos necesarios, todos somos útiles en el ministerio. Muchos sufren soledad porque se sienten inútiles, y otros sufren soledad porque no tienen la utilidad de tu ministerio. Y es necesario estar allí y estar dispuestos. Hermano, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? No llegar a exigir, no llegar a creerse que soy necesario, pero saber que puedo estar allí y ser útil para bendición de los demás. Por eso necesitamos un pueblo dispuesto, que llegue a la congregación dispuesto, que llegue con la decisión de obedecer, con la decisión de hacer algo, al menos de saludar a su hermano, de obedecer en las órdenes eclesiales, de levantarse, de cantar, de orar, de estar dispuestos para toda buena obra.
Y en el versículo 13 dice también, trae cuando venga, porque son cosas necesarias. A veces la soledad se experimenta en la necesidad de cosas también. Estoy solo, pero al mismo tiempo me faltan recursos. Y si hay algo en la vida cristiana y a veces en el ministerio que falta, son recursos. El mundo aparentemente lo tiene todo en los recursos y nosotros aparentemente trabajamos con las uñas. Bueno, de hecho teniendo a Cristo lo tenemos todo, pero humanamente a veces nos faltan cosas. El mundo tiene demasiados vehículos, a veces nosotros no tenemos ninguno. El mundo tiene locales, nosotros a veces no tenemos dónde reunirnos. El mundo tiene suficiente tecnología, a veces nosotros no tenemos nada. Y Pablo siente esa ausencia de cosas también. Por eso le dice, trae cuando vengas. Quiero que vengas pronto. Quiero que traigas a Marcos. Y cuando vengas, trae, por favor, el capote que dejé en Troas. El capote por lo general es una ruana. En nuestro país se llama ruana. Esa tela grande que tiene un huequito en la mitad, yo meto la cabeza y es una cobija encima con un hueco que entra acá. La ruana es muy conocida en el campo y especialmente en los lugares fríos. Y por lo general en lugares fríos la gente usa una ruana de lana, pesa, pero es abrigadita. Pesa sobre nuestro cuerpo, pero no deja entrar el frío, no deja entrar la brisa, no deja entrar el viento y lo calienta a uno. Pablo estaba pidiendo exactamente eso, porque habían tiempos de frío. Y dice, cuando vengas trae el capote que dejé en Troas. Él está en la cárcel. Y en la cárcel por lo general son lugares fríos. Lugares donde le duele uno la cabeza del frío, el cuerpo le tiembla del frío. Y si él está amarrado por allá en una de las cárceles de más adentro, donde hay demasiado hielo, él necesitaba cosas con que abrigarse. Posiblemente tenía alguno muy delgado. Necesitaba algo más gruesito. Y él necesitaba eso. Por eso dice, cuando vengas, por favor, trae el capote que dejé en Troas. Algunos dicen que posiblemente lo dejó porque cuando lo apresaron no logró coger nada y se lo llevaron. Pero eso quedó en la casa de Carpo, posiblemente donde él estaba viviendo. Dice, vaya a la casa de Carpo, por favor dile a Carpos que me envíe el capote. Y no solo eso, sino también tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Algunos creen que en estos libros había muchos papeles importantes de Pablo, como el permiso romano, el hecho de que él tuviera esa ciudadanía romana, como dicen hoy en día, su cédula, su tarjeta de identidad, muchas cosas, pero en especial está pidiendo que le traiga algo, los pergaminos. Posiblemente la Biblia o algunos libros del Antiguo Testamento. Porque hermanos, en el ministerio necesitamos también todas estas herramientas. Necesitamos el vestuario adecuado para enfrentar ciertas circunstancias, pero necesitamos realmente la palabra de Dios en todo momento. Damos gracias a Dios porque hoy podemos tener toda la Biblia en un libro, toda la Biblia en un libro. Ellos tenían pergaminos, partes de la Biblia en rollos, o a veces rollos demasiado grandes que pesaban, demasiado pesados. Hoy tenemos el privilegio de cargar la Biblia en un bolsillo, tener la Biblia en un celular, tener muchos libros, muchas Biblias, pero es necesario que si usted hace el ministerio, tenga la Biblia, estudie la Biblia, desee tener la Biblia contigo donde quiera que vaya, porque el ministerio se hace con la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios. Porque ejercer el ministerio no es otra cosa que dejar que Cristo obre en nosotros la palabra por el Espíritu Santo. Que de la misma manera que se cumplió la palabra de Dios en Cristo, se cumpla en nosotros por el poder del Espíritu de Dios. Pero estas cosas son necesarias y cubren mucha de esa soledad. De hecho, en medio de la soledad, qué bueno tener algo que leer. Y si es mejor, tener la Biblia para leerla. A veces la gente busca lugares solos para leer, solos para escuchar música, solos para hacer ciertas cosas. Qué bueno que usted tenga en esos tiempos de soledad el privilegio de meditar en las Escrituras, leer las Escrituras y que siempre donde vaya, sin importar donde sea, lleves la Biblia. Vas para un viaje, vas para un paseo, cargue la Biblia. Primero porque te va a dar el privilegio de hablar con Dios en cualquier lugar. Vas a tener el privilegio de leerla y escuchar a Dios en cualquier situación. Pero ante cualquier pregunta que te hagan de la fe, puedas sacar la Biblia y dar testimonio con la Biblia de que esa es la verdad que tú crees. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, por favor, cuando vengas, trae
mi Biblia. Y en el versículo 21 dice, procura venir antes del invierno. Él necesitaba el capote, antes de que llegara el invierno. Pasaba frío en la cárcel en ese tiempo, y si llegaba el invierno, pero cosa peor. Y por esto, amado hermano, es necesario pensar en las necesidades que tienen sus pastores, en las necesidades que tienen los siervos que sirven. Hay muchos que están sirviendo al Señor como Pablo, en lugares no muy cómodos que parecen prisiones, y no siempre con las cosas necesarias. A veces faltan muchas cosas a los siervos de Dios, y esas cosas las suple el pueblo de Dios. Muchas veces les he enseñado, porque la Biblia lo enseña, que el pastor no debe tener un sueldo como tal, debe tener lo que necesita como tal. A veces se le da un sueldo que no le alcanza para nada. La iglesia debe velar para que el pastor, los ancianos, los que trabajan en la iglesia, tengan lo que es necesario para hacer el ministerio. Muchas veces se pasa necesidad, está bien, pero la iglesia puede proteger al pastor de sus necesidades, al anciano y a las familias pastorales de las necesidades, de tal manera, como dice Hebreos, que trabajen sin quejarse. La Biblia en Hebreos dice que vamos a leer allí, por favor, vamos al libro de Hebreos capítulo 13, acompáñenme allí, qué mejor leer las escrituras. En Hebreos capítulo 13, dice en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Escuche, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Dice, háganlo para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso. Hermano, qué bueno es entender las escrituras. En el libro de Gálatas dice que nosotros hagamos partícipes de toda buena obra al que nos instruye. Y eso lo aprendemos del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel proveía para los levitas. Llevaba ofrendas, diezmos, primicias y muchas cosas para que los levitas tuvieran siempre lo necesario, de tal manera que pudieran ocuparse en el ministerio. Hoy es triste ver una gran cantidad de pastores trabajando en lo que se llama cosas seculares, porque la iglesia no provee para ellos. La oveja debe proveer para el pastor, para que el pastor cuide bien la oveja. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, por favor, tráeme lo que es necesario, lo necesito. A veces paso necesidades y por favor tráeme aquellas cosas que la van a cubrir. Una de esas realidades que vivimos en el ministerio es la soledad, por los desamparos, por la labor ministerial o por la ausencia de lo que nos es útil. Pero hay otra razón por la que se sufren realidades ministeriales, que se sufre el ministerio, es la oposición. Toda la escritura realmente nos muestra que en el mundo tendremos aflicción. La Biblia nos muestra que habrán momentos difíciles realmente para el siervo del Señor. Estamos en un mundo caído y estamos en un mundo de tinieblas, pero somos luz, y la luz siempre va a tener como enemigo las tinieblas, y como cristianos, todos los que no son cristianos son enemigos. Posiblemente haya momentos en que ellos no muestran enemistad, pero como no tienen a Cristo, pueden ser usados por el enemigo en contra de nosotros en cualquier momento. Y dice la Biblia que llegará el momento en que ellos mismos, nuestros propios amigos, los de nuestra propia casa, nos entregarán ellos mismos a las autoridades para ser apresados, para ser asesinados por causa del Señor. Y esos tiempos vienen para muchos creyentes. De hecho, en otros lugares ya está sucediendo. Ya está sucediendo. La gente está siendo aprisionada por causa de Cristo. Su propia familia los entregan, los abandonan, los desamparan, los desheredan por causa de Cristo. Y eso está sucediendo en el mundo en que vivimos. Posiblemente no es la realidad propia de nosotros, pero en nuestras propias casas somos despreciados, somos señalados, apartados, y hay oposición. Miren lo que dice el versículo 14 y versículo 15. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y Pablo le advierte a Timoteo diciendo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí hay dos cosas que realmente están sucediendo como parte de la oposición. Una, los males que este hombre ha causado a Pablo. Y dos, la oposición que este hombre ha hecho al mensaje que Pablo predica. Algunos creen que posiblemente
este hombre fue uno de los que denunció a Pablo para que lo apresaran, por lo cual han venido muchos males, entre ellos la prisión, entre ellos la soledad, entre ellos el frío, las angustias y bueno, toda la escasez de Pablo está sucediendo en la cárcel, posiblemente se debe a este hombre que se opuso a Pablo y posiblemente lo acusó, por lo cual lo apresaron. Por eso dice Alejandro y lo identifica exactamente, porque hay otros Alejandros en la Biblia. Dice, el calderero me ha causado muchos males. Mira, hermanos, en el mundo hay mucha gente que Dios la tiene ahí preparada para que el enemigo la use para mal nuestro. Para probar nuestra fe, para probar nuestra paciencia, para probar nuestra humildad, para probar nuestra mansedumbre, para probar nuestro carácter. Y usted tiene que entender que es una realidad que vamos a vivir. Muchos cristianos viven en las realidades, pero no en la verdad. Las realidades son reales, suceden. No podemos negar lo que la gente se sueña, piensa o quiere. No podemos negarles, son sus propias realidades. Pero no podemos vivir en ellas. Nosotros vivimos en la verdad. La verdad es la que nos hace libres. Pablo le está comunicando a Timoteo las realidades del ministerio, pero no quiere que viva en esas realidades, sino que las enfrente con la verdad, porque la verdad nos hace libres. Vivimos realidades de peligro. ¿Qué debemos hacer según la verdad? Tenemos enemigos, la verdad nos dice qué hacer. Tenemos momentos difíciles y no los podemos evitar. La verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Vivir en la verdad es vivir en Cristo. Vivir en la verdad es sencillamente dejar que Cristo haga en nosotros lo que Él hizo en su vida terrenal. Por eso debemos pensar en esos momentos, ¿qué haría Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo pensó Él? ¿Qué decidió Él? ¿Cómo actuó? Y eso haced. Porque lo que hemos aprendido, hemos visto y hemos oído de Cristo, eso es lo que debemos hacer, dice Filipenses capítulo 4. Nuestra manera de pensar debe ser transformada por las Escrituras para pensar conforme a Cristo, para dejar que Cristo más bien piense por nosotros, actúe por nosotros y Él sea quien haga la obra que se debe hacer en nosotros. Porque aunque Él nos entrene, Él es el único que es capaz de hacer la voluntad de Dios al 100% por el Espíritu Santo. Él la hizo y la sigue haciendo. Por eso Pablo advierte a Timoteo de las realidades de esta oposición de este hombre. Por eso en el texto dice, Él me ha causado males, pero mire la respuesta, el Señor le pague. Pablo no pretende vengarse, porque él ya aprendió a dejar la venganza al Señor, porque la venganza es del Señor. Pablo posiblemente estaba orando por ese hombre, clamando por ese hombre, intercediendo por ese hombre, porque la Biblia dice, orad por los que os ultrajan, orad por los que os persiguen. Cuando conocemos la soberanía del eterno Dios, de nuestro Dios, sabemos que nadie se levanta contra nosotros si Dios no le da permiso. Que ninguna cosa sucede en el cielo ni en la tierra sin el permiso de Dios. Por eso no cobramos venganza, sino dejamos la venganza al Señor. Por eso dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. No esperamos el fracaso del otro, pero sabemos que Dios hará justicia. Y en esos momentos estamos dispuestos para ayudar, consolar si es necesario. Pero es necesario conocer la realidad de las cosas ministeriales. Y en el versículo 15, Pablo le advierte a Timoteo, guárdate tú también de él. Porque si el maestro es perseguido, el discípulo también. Así como Jesús fue perseguido, su iglesia también. El enemigo mayor de todos nosotros, de la iglesia, es Satanás, el cual persiguió a Cristo, quiso matar a Cristo. Y quiso de alguna manera hacer que Cristo pecara. Es el mismo que se levanta contra nosotros con los mismos propósitos. Porque sabe que al avergonzarnos a nosotros avergüenza a Cristo. Que al atacar a la iglesia ataca a Cristo. Y Satanás se ha dedicado a perseguir a la iglesia porque quiere seguir persiguiendo a Cristo. Quiere blasfemar el nombre de Cristo y quiere hacer quedar en ridículo el nombre de Cristo. Pero no lo logrará. Porque mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo, mayor que Satanás, es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero la oposición viene, y la oposición trae males, y trae oposición al mensaje. Por eso el versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Miren, en las iglesias tenemos una gran cantidad de hermanos que no se agradan del mensaje que predicamos, no les gusta la palabra que se predica y empiezan a hablar mal. Eso va a resultar, y tenemos que enfrentar eso. Pero no con ataques al hermano, sino con amor al hermano, con exhortación al hermano y siguiendo predicando la verdad. La verdad, tarde que temprano obra,
tarde que temprano convence o castiga. Hermanos, predicar la Biblia en las iglesias es lo mejor, no buscando el agrado del hermano, sino la gloria de Cristo. A veces la palabra es dura y siempre será dura y va a dar golpe duro al hermano, pero no importa, es necesario. Y la última parte que muestra las realidades humanas, la soledad, la oposición, es la salud. A veces parte de los estorbos en el ministerio es la salud. Recuerden que Pablo vivió enfermo casi todo su ministerio. Dios le permitió una enfermedad que nunca se la quitó. Y aunque Pablo fue usado para sanar a muchas personas, Dios nunca lo sanó a él. Dios no está obligado a sanar a nadie, pero Él quiere sanar a quien Él quiera. Y Pablo vivió enfermo, por eso en 2 Corintios nos habla, muchas veces le pedí a Dios, o al menos 3 veces le pedí a Dios que me sanara, y Dios dijo, no, bástate mi gracia. Y Pablo entendió que la enfermedad tenía un propósito en su vida, como la tiene en tu vida y la tiene en mi vida. Cada circunstancia que viene a su vida, incluyendo la enfermedad, tiene un propósito con tu vida. Moldearte, perfeccionarte, controlarte, corregirte, humillarte, bueno, el hecho es cumplir el carácter de Dios en nosotros. Cumplir el propósito de Dios. Y Pablo en el versículo 20 dice, Erasto se quedó en Corinto, porque era parte de su equipo, pero también le tocó enviarlo y lo dejó en Corinto, haciendo el ministerio. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. A veces hay sufrimientos por las enfermedades propias y hay sufrimientos por las enfermedades de los demás. Yo creo que para Pablo era muy difícil, sabiendo que aunque Dios lo había usado para sanar muchos, resucitar a otros, en este caso dejó a este amigo, a este compañero, en un lugar, en Mileto enfermo, por el cual Pablo no pudo hacer nada porque Dios no lo hizo. Dios tenía propósitos distintos. Hay momentos en que oramos por las personas y se sanan. Hay momentos en que oramos por las personas y no se sanan. Hay momentos en que queremos que las personas vivan y ellas mueren. Hermanos, es la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero eso trae a veces congoja, tristeza en la vida. Son realidades que enfrentamos. Vemos la gente correr, a veces la vemos sentada. Hay momentos difíciles en el ministerio. Hay momentos que no quisiéramos que suceden, pero suceden. Y es parte de lo que Pablo quiere que Timoteo enfrente y aprenda a vivir como un buen siervo de Jesucristo. Que aprenda a descansar en la soberanía de Dios y que disfrute la soberanía de Dios. Ahora, esas son las realidades humanas. Vamos a mirar algunas realidades divinas. Que aunque hay soledad, que aunque hay oposición, que aunque hay enfermedad, hay algunas realidades divinas que el texto nos muestra en el versículo 17 y 18. Realidades que son para todos en todo tiempo. Realidades que realmente nosotros podemos vivir por la fe. Porque esto se vive por la fe. Las realidades espirituales las vivimos porque creemos lo que Dios dice. Si queremos experimentar las realidades espirituales, tenemos que creer, a pesar de las realidades humanas. A pesar de la soledad, del desamparo, de la ausencia, de la falta de cosas, de la oposición, de la salud, tenemos que creer que Dios está con nosotros y está a nuestro favor. Que Él está a favor de su pueblo y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que aunque padre y madre nos abandonen, Dios nunca nos abandonará. Que si Él es nuestro pastor, aunque falte todo, no falta nada, porque si Él está, Él proveerá en el momento indicado. Por eso en el versículo 17 y versículo 18 nos muestran 6 realidades espirituales, 6 realidades divinas, 6 realidades celestiales a favor de nosotros en el ministerio, a favor de nosotros como cristianos. Y la primera de ellas es que Dios está a nuestro lado y siempre lo estará. Miren lo que dice el versículo 17. O sea, a pesar de todo lo que aconteció, que había sido desamparado, que había sido dejado solo, que no lo acompañaron, que enfrentó el juicio solo, que le faltaban algunas cosas, que estaba pasando por necesidad. El versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Esto es algo maravilloso. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy el Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi mano derecha. Hermanos, la solución para el momento en la soledad es recordar, creer de todo corazón que aunque no hay ninguna persona a mi lado, Dios está conmigo y está dentro de mí y vive las realidades de mi vida. No soy yo el que está solo, es Él.
y al mismo tiempo no estoy solo porque Él está conmigo y Él no está solo porque yo estoy también con Él. Hermano, qué bueno es ver las realidades por fe. Si es por fe, no es por vista. Si es por fe, no es por vista. Dios ha estado conmigo todo el tiempo. Me escogió antes de la fundación del mundo y hizo que realmente yo viniera a la existencia porque Él planeó mi existencia. Porque yo soy para Él desde antes de la fundación del mundo real. Me puso en el vientre de mi madre y me formó allí, me cuidó y me sacó y ha estado conmigo todos los días de mi vida. A los 9 años de edad vino a mi corazón para estar conmigo y que yo sintiera su presencia y la realidad de su presencia. Y ha estado conmigo hasta el día de hoy y estará conmigo hasta el día de mi muerte o hasta el día que me encuentre con Él y estaré luego con Él por los siglos de los siglos y Él de manera presencial conmigo y contigo y con todos los que hemos creído en Cristo. Por esto es una realidad divina que se vive por la fe y hay que creerlo. Nunca estamos solos porque Él, el Dios nuestro, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está con su pueblo todos los días de la vida, como dijo, vaya y hagan discípulos y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin. Y nunca se ha ido, nunca nos ha abandonado, nunca ha estado en contra de nosotros, está a favor tuyo y a favor mío y lo estará por los siglos de los siglos. Aparte de eso, como dice Isaías 41:10, dice el versículo 17, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Porque a veces en la soledad las fuerzas se agotan y no hay quien nos levante. ¿Recuerdan a Moisés cuando alzaba los brazos para que su pueblo ganara la batalla, pero se cansaba? Pero gracias a sus 2 amigos, Josué y el otro amigo que estaba con él, le levantaban los brazos y él podía resistir. Pablo se sintió solo y de hecho estaba solo, pero el Señor estuvo a su lado. Y cuando tenía necesidad, Dios la suplía. Él era su fuerza. Él era su fuerza. Por eso, leamos Isaías capítulo 40, por favor. En Isaías capítulo 40, Jesús nos dice a nosotros estas palabras. Se las dijo a Israel y nos las dice a nosotros. En el versículo 28 dice, ¿no has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, Él no se fatiga, Él no se cansa con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan aunque son muchachos. Los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, se enferman y se mueren. Pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Él, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como levantan las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios está con nosotros y Él nos fortalece, porque mayor es el que está conmigo, el que está dentro de mí, que el que está afuera. Y Él ya venció todos nuestros enemigos. Venció el pecado, venció la carne, venció el mundo, venció a Satanás, venció la muerte. Venció a todos nuestros enemigos y se ha levantado victorioso. Resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y Él está con nosotros. Esta es una realidad espiritual. Él está con nosotros y nos da fuerza. Y aunque todos los demás nos desamparan, Él nunca lo hace ni lo podrá hacer. Aunque la gente prometa que siempre estará con nosotros, no lo podrá hacer. Pero Dios lo promete y lo hace porque Él es el Dios eterno, que nos ha amado con amor eterno. Y que nos cuida en sus manos, nos tiene en sus manos. Y el versículo 17 dice otra de esas realidades, no solamente que está a nuestro lado y no solamente que nos da fuerza, sino que dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. Dios nos fortalece para que no dejemos de hacer la tarea. Dios nos ha encomendado una tarea, ¿cuál es? Extender el reino, hacer discípulos. Y nosotros a veces nos sentimos solos y nos sentimos de fallecer. Pero Él está con nosotros para darnos fuerza para hacer la tarea. De hecho, Él nos capacita para terminar la tarea. De hecho, en el capítulo 4, versículo 7, Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, pero no por mí mismo, sino porque Él está conmigo, porque Él me ha fortalecido. Y Él está contigo, está conmigo para que terminemos la tarea. No tenemos permiso para desalentar, no tenemos permiso para tirar la toalla.
¿Por qué? Porque Él está con nosotros para fortalecernos, para terminar la tarea. Lo triste es que la mayoría de cristianos hoy en día no están haciendo la tarea, no quieren hacer la tarea. Y muchos usan demasiadas excusas para cumplir la tarea que tenemos que hacer, la tarea que se nos encomendó hacer, la tarea que tenemos que terminar. Ser luz y ser sal para este mundo. Ser luz en medio de las tinieblas y ser sal en medio de un mundo sin sabor. Preservar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo hacemos? Por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es maravilloso eso porque Él está a nuestro lado, Él nos da fuerzas y Él nos capacita para terminar la tarea. En Hechos capítulo 20, Pablo está recibiendo profecías de muchas cosas que le van a acontecer, prisiones, dificultades. Y la iglesia se está reuniendo al lado de él, los ancianos y muchos, para decirle que por favor no baje a Jerusalén, porque se le está profetizando que van a venir muchos sufrimientos. En Hechos 20:23 dice, 22, dice, ahora he aquí ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, pero se le está anunciando que va a haber sufrimientos. Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, por todos lados, dice, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. De esto es que Pablo está advirtiendo a Timoteo, haciéndolo consciente de las realidades que vienen, de las cuales a veces vienen y nosotros no las esperamos cuando estamos advertidos que vendrán. Y si vienen, no las aceptamos cuando se nos dice que van a venir. Vendrán hambres, vendrán pestes, vendrán dificultades, más incendios, más terremotos, más ruina, más destrucción, más hambre, más persecución. Eso viene y usted tiene que ser consciente. Pero recordar que Dios está contigo, que Dios nos da fuerzas y que en medio de esas luchas hay que hacer la tarea. La iglesia primitiva, cuando fue perseguida, hizo la tarea por donde quiera que iba. Y Dios trae persecuciones y calamidades, no para que nosotros desistamos, sino para que nosotros hagamos la tarea. Nos lleva a un hospital, no para que nosotros dejemos de trabajar, sino para que vayamos allá. Allá sí hay trabajo, allá hay mucha necesidad, la muerte está merodeando por todos lados. Hay que enfrentar, predicar para que si alguien muere, muera en Cristo y no muera condenado. Todas las circunstancias, en todo lugar, en toda profesión, es el excelente lugar y la excelente profesión para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero en el versículo 24 Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni tampoco estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es nuestra tarea, terminar la carrera. Dar testimonio de aquel que nos salvó, aquel que salva y que es el único salvador, Cristo Jesús, sin importar lo que nos acontezca. Si morimos haciendo la tarea, perfecto, porque es mejor dar la vida que preservarla, porque el que realmente entrega su vida la salvará, pero el que busca preservarla la perderá. Las cosas de Dios no funcionan como el mundo, y el mundo no funciona como las cosas de Dios. Es completamente al revés, pero qué bueno saberlo. Que Dios está con nosotros, que Él nos da fuerzas y que Él nos capacita para terminar la tarea. Ahora, en el versículo 17 también dice, no solo eso, sino no solamente que cumplir la tarea, y dice, y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Mira, hermanos, sin importar los problemas en que entremos, de todos ellos Dios nos saca. Solo mira hacia atrás, ¿en cuál de los problemas que ha caído, las luchas, dificultades, en cuál de ellas ha quedado frustrado? De todas ellas nos ha librado Dios. Y de los que vienen también nos librará. De las luchas, de las aflicciones también nos sacará, pero hay que confiar que Él está con nosotros, que Él nos da fuerzas y que ninguna cosa ha venido como casualidad. No, todas ellas vienen por el eterno plan de Dios. No hay cosas fortuitas en la vida de un cristiano. No hay cristianos de buenas ni de malas. Solo un plan perfecto cumpliéndose en nosotros. Y qué bueno es entenderlo en la soberanía del eterno Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice cómo resistir en medio de la lucha. Dice, sométanse a Dios. De esta manera resistirán al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, la manera de resistir a Dios es por la fe, por la fe. De hecho, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es muy claro. Vamos a leer, por favor, vayamos un poquito ahí adelante. Primera de Pedro. Allí
el apóstol Pedro, después de tener tantos fracasos, él nos enseña a nosotros cómo enfrentar las dificultades. Y en el versículo 7 dice: echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. En medio de las aflicciones, la lucha, echen toda esa ansiedad, esas preocupaciones delante de él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y sean sobrios, no actúen como locos. Y vigilen, porque Satanás, el adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerde que el que realmente quiere destruirnos es Satanás. Y él usa a la gente que no conoce a Cristo, que están al servicio de él, que son sus discípulos, lo usa en contra de nosotros. Dice: al cual resistid firmes. ¿Cómo? En la fe. Es por fe, no es por obras. Es por fe, no es por lucha. Es por fe, no es por fuerza. Al cual resistí en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y lo que no se ha cumplido en ti hasta ahora se va a cumplir tarde que temprano. Si no le ha venido aflicción, le va a venir. Si no le ha venido muerte, va a venir. Si no ha venido enfermedad, va a venir. Bueno, Dios le puede guardar de muchas de estas cosas y a él sea la honra y la gloria. Pero lo más seguro es que lo que ha de venir, vendrá. Hermanos, qué bueno que podamos confiar en el Señor y vivir las realidades espirituales, que Él está a nuestro lado, que Él nos da fuerza, que Él cumple la tarea en nosotros y que Él nos librará de la boca del león. Y no solo eso, mira lo que dice el versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Recuerden que ahí está hablando de Alejandro, que le ha causado muchos males. Hermanos, de todo lo que venga sobre nosotros, el Señor está a nuestro favor. El Señor está contigo. Pablo dijo en Romanos: si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero hay que confiar en Él, hay que descansar en Él, hay que esperar en Él y hay que aceptar las realidades de la vida y descansar en su gracia. Juan dice en el capítulo 10, o el mismo Jesús dice allí en San Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y ninguna de ellas perecerá, ninguna de ellas. Mi Padre que está en sus manos, Él las guarda, yo las tengo en mis manos, nadie las arrebatará de mi mano. Estamos seguros en las manos de Dios. Así que podemos confiar en Él. Por eso el versículo 18 termina diciendo estas palabras: el Señor me librará de toda obra mala y Él me preservará para el reino celestial. Hermano, ninguno de los que son suyos se perderá. Solo que usted tiene que verificar si realmente es del Señor. Y no es del Señor por ir a una iglesia, a una congregación, no es del Señor por leer la Biblia, ni por orar, ni por diezmar. Es del Señor porque realmente usted se ha arrepentido. Si realmente se ha arrepentido de ser un pecador, si realmente ha reconocido que es un pecador y que el pecado realmente lo ha separado de Dios, pero que Cristo vino a morir por ti, y si Cristo pagó por tus pecados, si crees que Cristo pagó por tus pecados y que el único Salvador es Él, no la Virgen María, no los santos, no la religión, no las obras, sino solo Jesús, y que realmente la obra de Cristo es suficiente para que usted tenga vida eterna, y si crees que Él murió por ti, que fue sepultado por ti, que resucitó por ti y que hoy vive en el cielo intercediendo por ti, eres salvo. Y si no lo has hecho, cree hoy. Revisa si realmente has conocido al Señor, porque puedes conocer Biblia sin conocer al Señor. Puedes cantarle a Él sin conocerlo. Puedes levantar muertos sin conocerlo, porque Dios puede hacer mucha obra, como la hizo a través de los discípulos, incluyendo a Judas. Pero Judas nunca conoció al Señor. Pero Pablo está seguro que Dios está a favor de él, que está con él, que le da fuerzas, que le permite cumplir el ministerio, que lo libra de la boca del león, que lo libra de las obras malas y lo preservará para su reino. Un día los que murieron en Cristo resucitarán. Un día los que estemos vivos cuando Cristo venga seremos transformados. Un día nos seremos reunidos todos y estaremos con Él. Veremos la gloria de Él y viviremos con Él por los siglos de los siglos. Porque Él es Dios y es fiel para cumplir su palabra y la cumplirá. Por eso el versículo termina diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y este es básicamente el final de la carta. Por eso Pablo después dice: bueno, salúdame a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Salúdelos. Procura venir pronto. Pero dice el versículo 21, procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos, todos los que estaban cerca del apóstol Pablo. No estaban con él, pero estaban cerca. Y termina diciendo: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, y la gracia de Dios sea con vosotros. Amén. Dios está con nosotros.
Dios está a nuestro lado y está a nuestro favor. Él va a terminar la tarea que empezó en nosotros, Él la terminará. Él nos va a librar de la mano de Satanás y de toda obra mala. Pero es necesario que tú entiendas que hay una realidad que tenemos que vivir y no podemos escapar de ella. Que habrá soledad, que habrá oposición, que habrán enfermedades, que habrán luchas. Que lo que se vive en el mundo lo viviremos posiblemente. Pero no importa, porque Dios está a nuestro lado. Él nos va a capacitar. Él está a favor de su pueblo. Él realmente le ha dado victoria a la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Somos más que vencedores en Él y por Él, gracias a que Él nos amó y nos puso en Cristo Jesús. Hermanos, Dios nos ha llamado a servirle. Dios nos está capacitando para servirle. Dios nos ha hecho sus siervos y Él es nuestro Señor. Por favor, capacítate en este año, en este día, capacítate. Toma la Biblia, léela. No abandones la lectura, no abandones la oración, no abandones el congregarte. Esfuérzate y sé valiente, porque hay una corona para ti, pero también hay vergüenza para los que no se esfuerzan. Hermanos, ponga al Señor en primer lugar y no las cosas del mundo. Primero el Señor, no la empresa. Primero el Señor, no su casa. Primero el Señor, no sus deseos. Primero Él, y todo lo demás será añadido. Y todo lo que Dios te ha dado, úsalo para cumplir la tarea. Que nada te estorbe en hacer la tarea. Y únete a la iglesia. Sepa que eres útil, que te necesita la iglesia. Y tú necesitas la iglesia para poder cumplir la tarea que Dios nos encomendó. Y a Dios sea la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la bendición de ser su pueblo. Y la bendición de tenernos por dignos de estar en el ministerio y servirle a Él. Y que Dios nos guarde hasta el día final. Él lo hará. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud nos acercamos a ti. Te damos gracias, oh Dios, por cumplir en nosotros tu propósito. Gracias por llamarnos a ser tus hijos. Gracias por llamarnos, Dios, a cumplir el ministerio. Reconocemos que en muchas cosas hemos fallado. En muchas cosas, como el apóstol Pablo, Dios, nos hemos sentido solos, desamparados, defraudados, traicionados. Y posiblemente muchas veces hemos guardado sentimientos que no debemos guardar. Enojo, tristeza, venganza. Pero gracias porque tú has estado ahí para limpiarnos, has estado ahí para sostenernos, has estado ahí para darnos fuerzas, has estado ahí para convencernos y hacernos libres. Padre, rogamos misericordia para toda tu iglesia, porque sé que no es un trabajo solo de pastores, ancianos y diáconos, sino de todo tu cuerpo, en cabeza de todo el liderazgo tuyo, Dios. Pero oramos, Dios, para en estos tiempos difíciles poder ser ministros tuyos y cumplir el ministerio. Y poder un día, como el apóstol Pablo, decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, he terminado la buena batalla. Gracias porque nos espera el día de la coronación. Y gracias porque tú coronarás a tu iglesia. Y glorificarás a tu iglesia. Y tu iglesia disfrutará el privilegio, Dios, de estar fuera de un cuerpo de pecado y fuera de un mundo de pecado, y disfrutará la gloria con Cristo. Mientras tanto, danos la fuerza de ser fieles. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, y gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, gracias por acompañarnos en este final del libro de Timoteo, y continuamos estudiando las Escrituras con la gracia de Dios en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.